A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos y a quienes nos acompañan semana a semana a decir las cosas como son. En esta oportunidad tenemos un invitado que no merece presentación, que no necesita presentación, porque es conocido por todo el Ecuador, porque se ha convertido ya en un ícono de la lucha anticorrupción. Él es Cristian Zurita, editor del portal Mil Hojas, y en esta oportunidad, con él, nuestro invitado, y con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hablaremos sobre el arroz verde, un caso que ha generado una serie de polémicas y ha destapado la corrupción que existe en el país. Cristian, bienvenidos y gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. César, bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio, muchísimas gracias, Cristian. Un saludo a la audiencia. Palabras claves del tsunami político de la corrupción en el Ecuador. Arroz verde 502, el caso Majano. La política tiene costo, ¿qué está en juego? ¿Cómo se financia la política en Ecuador? El Ecuador pasa por un efecto telúrico por la corrupción y por la configuración de un estado delincuencial. Cristian, ¿qué podemos decir al respecto? Muchas gracias, es un placer estar con ustedes en esta casa que en algún momento también fue la mía, que yo mantenía el programa Mil Hojas TV. ¿Cómo no? Lamentablemente no tuvimos capacidad de sostenerlo en el tiempo porque prácticamente era yo quien se encargaba de ese tema y pues en verdad me faltaba mucho tiempo. Pero es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes conversando sobre este tema. Yo creo que estamos enfrentando una condición extremadamente singular. Rafael Correa quiere atacar por este caso a Lenín Moreno, pero si lo hace, termina atacando a su gente y termina atacándose a sí mismo, ¿sí? Lenín Moreno, por otro lado, le interesa perseguir e investigar el caso, pero hasta cierto punto, hasta cuando el agua no llegue a su orilla. Y pues la justicia de por medio y las investigaciones en la fiscalía tienen que encontrar un rumbo que, si bien han empezado a caminar, yo no sé si es que sea el rumbo adecuado. Eso todavía tenemos que preguntarnos. Y creo que, si bien la fiscal general Diana Salazar es una persona que ha dado los pasos y yo confío en ella, yo creo que como sociedad civil también hay que irle generando la crítica constructiva para poder construir un caso lo suficientemente fuerte que no solo involucre el tema Arroz Verde 502, sino que en el futuro permita aglutinar en una sola dirección todas las investigaciones del caso Odebrecht, por ejemplo, ¿sí? Con este caso, y construir un gran caso, como se decía anteriormente, en una sola cuerda, que es posible. El caso de Odebrecht es un caso que viene no de ahora, es un caso que, según la información que nosotros tenemos, desde 1987, Odebrecht, que cuando llega al Ecuador ya empieza a participar en este tipo de acciones delictivas, a corromper a los políticos, en tal medida que Marcelo Odebrecht, el momento que se entera de la situación que ya se estaba poniendo al rojo vivo, dice él claramente: yo jamás corrompí a nadie en el Ecuador. Los políticos, cuando los conocí, todos ellos ya eran corruptos. O sea que la historia es una vieja historia. Yo creo que entramos en un estado de putrefacción, en el sentido que cada vez es más evidente que la política tiene un costo. Y el costo deriva en una serie de tipos de delitos, que es tráfico de influencias, abuso de poder, coim y concusión. Lo más grave es que en América Latina
todos estos gobiernos de la última década no están exentos de que las principales autoridades del Estado estén privados de libertad. En el caso de Perú es una cosa impresionante, y en el caso del Ecuador casi la mayoría de personas que conformaban el círculo duro o el círculo más cercano del expresidente o están investigados o están huidos, y algunos otros incluso están prácticamente siendo procesados por la justicia. A mí me parece que esto pone en discusión un tema que es bastante grave, es el tema de la impunidad, de la corrupción, pero sobre todo, ¿qué tipo de democracia se puede construir, Cristian y Patricio, cuando todas las instituciones del Estado están en una red en donde se abre un punto y prácticamente salta la pus? Esta frase de Ángel Felicísimo Rojas decía que donde se pone el dedo salta la pus. Estamos en un nivel tan de Estado fallido, Cristian. Hemos llegado en la historia democrática a un nivel de estas características. Creo, bueno, es posible que sí. Ha habido momentos muy difíciles para el país, pero de alguna manera siempre ha logrado guardar el rumbo, y en los momentos que no lo ha hecho, pues hemos decaído y hemos sufrido las debacles. Nosotros en los últimos 40 años somos vivos ejemplos y conocemos las debacles que ha tenido la democracia. Pero yo creo que en este momento, si es que nosotros volvemos a repetir una estructura similar como la que hemos contado a través de estas historias en los portales, y repetimos en el proceso electoral siguiente, debemos considerarnos como un Estado fallido. Y creo que la sociedad tiene que hacer un enorme esfuerzo por... Cuando digo sociedad, estamos hablando de nosotros, ¿no? Sí, claro. Le has mencionado ya al presidente de la República, y claro, hay un tema y una declaración cuando él llamó a la mesa de concertación, a la concertación, que él dice textualmente: hay que revisar el tema del financiamiento de las campañas políticas. Existe, dice el presidente Moreno, y estoy citando, una mentira más grande que una casa, que todos ustedes lo saben. Cuando alguien me habla del financiamiento de campaña, le digo: si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejo. ¿Cuál es la interpretación que los ecuatorianos debemos dar a esto, no? Bueno, yo creo que, Patricio, el tema del financiamiento de la política, en términos de que el mismo código de la democracia tiene una serie de vacíos en lo que significa las aportaciones en especies, dice el código de la democracia, pero también que los partidos son organizaciones públicas, nos da a pensar que cada vez la política es más lejana del ciudadano, en la medida que ahora se hace el costo por voto. El marketing y la imagen ha sobrepasado la posibilidad de construcción ideológica y programática. Pero además hay un tema. Creo que la ciudadanía pasa por un momento de desafección y desaliento. Creo que la política está en un estado de tal descomposición que cuando leemos nosotros Arroz Verde, el caso Majano, hasta ahora esperamos la lista de Odebrecht, no hay la lista. No hay una resolución contundente en el caso de la muerte del general Gabela. ¿Qué pasó con el tema de las ambulancias en el anterior Ministerio de Salud? Y lo grave de todo esto es que hay muchas denuncias, hay muchos hechos, hay mucha investigación, pero todavía estamos en un estado de impunidad. Me da la impresión que hay un estado de impunidad. De hecho, el gran problema de este país creo que es la impunidad. Es posible que el tema Arroz Verde pueda darle como una fuerza, ¿no?, a la investigación, al menos de este caso y otros relacionados a delitos electorales, campañas y coimas recibidas para justificándose en los temas electorales. Pero el gran problema es la impunidad. O sea, el tema es cómo la combatimos. Yo creo que la decisión del gobierno de crear una comisión internacional es muy saludable en la medida que pueda permitirnos conocer propuestas y proyectos para construir un Estado transparente. Yo no creo que tenga que ir una comisión a investigar casos. Eso creo que nos corresponde a los ecuatorianos y tenemos que hacerlo bien. Pero esta comisión puede dar pasos fundamentales para construir un gobierno abierto, un gobierno transparente. Y ya con eso tenemos bastante, ¿sí? Con eso ya tendríamos que de alguna manera despreocuparnos en el futuro al menos un 70-60% de la corrupción y poder empezar a hacer las cosas que se requieren. Pero significa eso disciplina, ¿no? La transparencia también implica disciplina, porque los grandes problemas de corrupción empiezan en las entidades públicas cuando presentan sus planes de inversión anual y presentan cualquier cosa.
y en medio del año señalan que tienen que cambiar porque necesitan una contratación específica y hacen cualquier cosa, ¿no? Eso sí, significa que si es que levantan una propuesta de inversión anual, tienen que cumplirla. Y si es que no pueden, pues ese dinero lo pierden y no lo hacen. Y tienen que esclarecerse por qué no pudieron hacerlo. Así se hace transparencia. Y nos ahorraríamos mucho de los problemas y de los proyectos inventados que tiene buena parte del sector gubernamental cuando asumen un poder. O sea, vemos que asumen el poder y ya tienen grandes proyectos que presentar cuando ni siquiera existen estudios. Pensemos en lo que hicieron en los pasados 10 años, por ejemplo, proyectos como la central hidroeléctrica Quijos, ¿no? Que se entregó el dinero por crédito chino, ¿sí? Es deuda externa, claro. Y se puso a construir esta obra que ni siquiera tenía estudios. Por eso es que efectivamente tuvieron que romper. Lo mismo con el tren playero, ¿no? El tren playero ojalá sea privado y que sea una inversión privada. Pero alguien decía, hagamos el tren playero, sí, buena idea. Porque eso beneficia a grupos relacionados, pues. Entonces, ¿quién está construyendo el puerto de Pozorca? Claro. ¿Sí? Entonces, qué empresa tiene sus intereses de biocombustible en la península de Santa Elena? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Por eso es que quieren hacer, si es que lo paga el Estado, sería el peor error. Es el peor error. Eso tiene que construirlo la empresa privada. A ver si es que los costos se compadecen si es que hiciera el Estado, ¿no? Eso tiene que dejarse a la iniciativa privada, y cuando lo hacen ellos, los costos efectivamente pueden reducirse considerablemente. El gran problema es que todos tienen una enorme voracidad por consumir los recursos estatales. Y los recursos estatales tienen que estar dirigidos a otras cosas. Desde luego. En algún momento y a través de estas cámaras nos hemos opuesto nosotros a la presencia de esa Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, porque como tú decías, los ecuatorianos somos lo suficientemente capaces y hay la gente suficientemente honesta para luchar contra la corrupción, que es uno de los más graves problemas, quizás el más grave problema que tenemos los ecuatorianos durante el siglo XXI, pero es importante, y tú lo mencionaste, Cristian, la fiscal Diana Salazar ha jugado un papel, porque cuando estaban otros fiscales, no voy a dar nombres, inclusive ellos eran los encargados de lavar todas estas triquiñuelas mañosas, esta recepción de dineros, y hay un caso que recoge la prensa y es el de Pedro Espinosa, que era quien iba a recaudar, a recibir el dinero, no a recaudar, era el mensajero que traía y llevaba, era funcionario de la fiscalía, y a él mismo, a este señor, según la prensa, según el diario El Comercio, le mandan al Brasil para que investigue la corrupción y las donaciones, entre comillas, que hacía Odebrecht a las campañas políticas. Claro. Entonces estaban limpiando también, es decir, una estructura absolutamente organizada para delinquir. La declaración de la señora Pamela Martínez es fundamental para entender eso. Ella acaba de contar, y esto se debe entender como prueba, ¿no es cierto? Claro. Ella cuenta cómo el señor Pedro Espinosa era el encargado de llevar en sobres el dinero a Alexis Mera, que fue con la persona que viajó a Sao Paulo para contratar al estudio jurídico Tosini Freire por $250,000 para que supuestamente reciban la información de Odebrecht, y que nunca supimos efectivamente qué pasó. Esa persona, que además después asesor del fiscal Vaca Mancheno, ¿sí? Juega un papel clave en el entendimiento de la corrupción de Odebrecht. Entonces, las puertas de Odebrecht están más abiertas que nunca en este país para poder llegar a una verdad. No sé si a una justicia, pero al menos a una verdad que sea histórica. Ahora Cristian, tú en conjunto con Fernando y también con la periodista Solorza, ¿no?, que son las personas que se encargan de la publicación, de la investigación y de todo lo que significa escrutar en profundidad las pruebas que de alguna manera estarían dándonos la cuenta de un diseño bastante elaborado y de una tecnología impresionante para manejar los recursos. Porque claro, cuando uno lee Arroz Verde, el caso Majano y las distintas entregas, se podría mirar que hay todo un diseño, es decir, hay toda una institución, hay unos líderes, hay unas formas, unos procedimientos, hay una suerte de códigos entre ellos. Parecería que hay toda una actividad paralela o un estado paralelo que de alguna manera
les lleva a que las elecciones entren en una discusión. Una pregunta que nos planteamos es hasta qué punto de vista se puede decir que una elección ganada es legal y también legítima cuando los recursos que financian esas campañas son ilegales. Entonces es una discusión bastante seria, Así Patricio. es, y complementando eso, Cristian, Es el tema. El arroz verde se está comiendo también, según ustedes, según el portal Bilojas y las denuncias que hay, en el entorno presidencial. Es decir, la campaña del presidente actual también fue financiada con la venta del arroz verde, y la esposa del candidato en ese también visitó la sede de Lucas Magano. Así es. Es su coordinadora, la coordinadora de la señora Rocío González, es quien estuvo presente en las oficinas de Avenida Brasil y Lucas Magano. Yo estoy totalmente de acuerdo que con todo lo que este momento se conoce, existe una deslegitimación del poder clarísimo por parte de quienes lo ejercieron. Ya no tiene legitimidad política para generar un ambiente, un debate en el país. O sea, Correa y su combo están totalmente deslegitimados, y el poder de Lenín Moreno está totalmente deslegitimado, independientemente si es que efectivamente, si conocía o no. Nosotros hemos sido muy cautos en decir que es posible, o sea, de acuerdo a lo que nosotros hemos explicado, es posible que él no haya conocido, porque no lo vemos incrustado en la estructura diseñada desde el año 2013. No está involucrado directamente. Pero desde el año 2013 él era vicepresidente, él tiene que haber conocido este tema, ¿sí? Él tiene que haber conocido el tema. Y los beneficiarios de parte de estos recursos obtenidos a través de los acuerdos llegados por los líderes 1, líder 2, líder 3, como eso hemos explicado, beneficiarios directos y quienes recibieron los recursos fueron personas ligadas a la campaña con la señora Rocío González. Entonces, si es que yo no sé, al menos sí me pregunto de dónde vendría el dinero. Pero tal parece que el presidente no está dispuesto a eso, y ya conocemos que el presidente Lenín Moreno es un barco a la deriva, ¿sí? Es un bote sin vela y sin remos, es simplemente alguien que se deja llevar, si es que se deja llevar por la corriente, y si es que no hay corriente podría permanecer en el mismo punto por años y por décadas, y en esas circunstancias se encuentra el Ecuador. ¿Cómo logramos convencer a la sociedad de que este gobierno y el anterior carecen de legitimidad ética y carecen de legitimidad política para gobernarnos y dirigir un país que necesita construir una luz y un camino? O sea, lo que de evidencia en este punto es que se llevaron hasta la esperanza, porque nadie sabe exactamente cómo responder ante una bomba atómica como la que hemos lanzado. La Fiscalía intenta hacer su trabajo y lo está haciendo eficientemente bien en la medida de sus posibilidades, con las limitaciones políticas que tiene. Pero la sociedad, mira, yo la Asamblea lo veo con tristeza. Lamentablemente son un grupo de inútiles, un grupo de inútiles que buscan simplemente acuerdos extremadamente localistas y temporales, que no podrán ir más allá de una frontera futura de su nariz. Es penoso lo que está sucediendo en la Asamblea, extremadamente penoso, no hacen absolutamente nada. Y por el resto de los partidos políticos es igual. O sea, yo no he visto que el Partido Social Cristiano, el partido Creo y cualquier otro se pongan y digan, hagan un pronunciamiento público de cómo es que pelearon unas elecciones en cancha inclinada, y todavía no sepan, no digan nada. En verdad que como sociedad política estamos totalmente desmovilizados, ¿no? Lamentablemente la denuncia y la investigación de la corrupción son casos aislados hechos por grupos como ustedes y por la Comisión Nacional Anticorrupción, pero no se está haciendo nada, y reclamamos también ante la Comisión Nacional Anticorrupción de que qué se está haciendo para evitar que se cometan. Es decir, falta la educación, debemos llegar a los niños, a los jóvenes, a las universidades, para explicar que la corrupción es el peor azote que flagela el cuerpo de los ecuatorianos y nos impide también nuestro desarrollo. Pero debemos hacer algo para prevenirla, para recuperar los valores, porque la política, como se ha dicho aquí también ya a este momento, está siendo un ambiente en el que uno pretende llegar para hacerse millonario de la noche a la mañana. Patricio, no puedo dejar de
de repudiar y de expresar nuestro sentimiento, disculpen que hable en plural, de indignación, cuando en las investigaciones se demuestra de forma determinante cómo los recursos que iban para los damnificados del terremoto que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas vayan para los bolsillos podridos de gente que no ha sabido ni siquiera tener un alto nivel de sensibilidad frente a la desgracia. Repudiamos, y la pregunta es, bueno, y en Manabí la gente no dice nada, y en Esmeraldas no sucede nada. Y claro, no tenemos el nivel de resiliencia de Chile, de Japón, que al otro día que ocurre el terremoto nos estamos levantando. Esto pasará muchas cosas. Pero yo quisiera introducir dos temas. Estas denuncias de corrupción e impunidad ha hecho que se cree un relato por parte de los kirchneristas, de los lulistas y ahora de los correístas, en el sentido de que el fracaso de los gobiernos a la derecha puede tener una emergencia nueva y que la única manera de evitar los liderazgos es las denuncias. Ahora se dice en Brasil de una investigación en donde le involucran al juez Moro de que fue intencionada la acusación contra Lula. En el caso de Kirchner pasa lo mismo, y seguramente estaremos escuchando, ¿no es cierto?, a las viudas del correísmo y a correístas y a alguna serie de gente que estas investigaciones son malintencionadas, Cristian. ¿Cómo salimos de la polarización? Porque si denuncias contra Correa te dicen morenista, si denuncias contra Moreno te dicen correísta. Hemos caído en una trampa de la polarización. Yo creo que hay una condición de polarización que se expresa en mucho y muy fuerte en redes sociales, pero recordemos que las redes sociales son extremadamente limitadas y pueden ahogar en verdad los sentidos. No creo que se trata de un debate más ficticio que real. ¿Ya? Yo creo que el debate hay que ponerlo en otros espacios, y este, por ejemplo, es uno de ellos. Y este espacio, si es que lo lográsemos amplificar a acuerdos y encuentros más amplios, sería beneficioso. Y no nos queda otra alternativa, porque ante tu pregunta, yo he sido testigo cómo la izquierda latinoamericana ha hecho un enorme esfuerzo, pero enorme esfuerzo para convencerle al mundo de que Lula es inocente. Entonces el hecho de que no, él no es corrupto, o sea, sí existió un departamento, pero ese departamento él no conocía, él no sabía, él nunca utilizó ese departamento, él no sabía, él nunca hizo usufructo ni se benefició de ello. Entonces no lo pueden llamar, o sea, es demasiado el castigo que ha recibido con respecto a lo sucedido. Y eso es un criterio que lo han venido ganando poco a poco, al punto que logran imponer o generar este criterio en un medio tan importante como el País de España. Claro, lo han hecho. Entonces lo que vemos es poco a poco un avance de tratar de cerrar esos poros que ellos mismos han generado, y esto es un lobbying global de la izquierda, ¿no?, que intentan imponer estos temas en América Latina. Ahora irán por lo mismo por Kirchner, ¿no?, por la señora Fernández, y harán lo mismo con Rafael, salvo que Rafael tiene otras particularidades que a él no le van a ir bien, sí, porque su principal caso es un tema relacionado a derechos humanos. Claro, y ya cuando existen derechos humanos de por medio, claro, sobrepasa una condición a cualquier acto de corrupción, ¿sí? Y pues ya se vienen importantes revelaciones con respecto a la brutal persecución que tuvieron los ecuatorianos en el gobierno de 10 años para generar temor, ¿no? Lo va a publicar en estos días el portal Plan B, en un trabajo formidable de entender qué pasó con 100 casos, ¿no? Del menos de 100 casos, 70 muertos del Estado. Es una cosa, es una cosa, o sea, espantosa. ¿No? Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que sí hay que generar una narrativa lo suficientemente fuerte, no solo basado en la corrupción, sino basado en los abusos contra los derechos humanos a nivel internacional, porque más que la corrupción nos va a identificar temas como los asesinatos generados desde el Ejecutivo,
¿sí? Y uno de los peores casos, yo creo el peor, que sobrepasa cualquier tema de corrupción, son los 6.500 casos de abuso sexual cometidos por personas ligadas al sector público a infantes en el país, que no se conoce nada. Por ahí van en verdad las grandes narrativas para construir y acabar con estos grupos que han destruido los países en América Latina. De esta manera, con nuestro invitado Cristian Zurita, editor de el portal Mil Hojas, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.